Seguimos aquí en el living, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar del espectro autista y estamos con Esteban Levín, que él es un licenciado en psicología, psicomotricista, psicoanalista, profesor de educación física y un profesor invitado en varias universidades de la región y de Argentina, porque está presentando en nuestro país este libro que tengo en mano, ¿Existe el autismo en la niñez? Nadie sabe lo que pueden las infancias cuando gritan. Lo tengo aquí y es realmente un gusto recibirlo aquí en estudios a Esteban. ¿Cómo andas, Esteban? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Contento de estar aquí en Uruguay presentando este nuevo libro. ¿Cómo te trata el viaje? ¿Cómo te recibe Uruguay? No, bien, bien, bien. Con la selección que juega hoy, pero... Sí, te agarraron en medio de la fecha de las eliminatorias. Sí, sí. Pero me parece un tema súper interesante y sobre todo me gustaría arrancar la charla hablando de ese grito que vos mencionás Sí. En el libro y sobre todo cómo se expresa ese grito en la niñez. Claro, para eso habría que gritar, ¿no? Por ejemplo, si uno grita y dice ¡ah! Lo más importante no es tanto el grito, sino a qué resuena. Entonces, si el grito resuena autismo, resuena sufrimiento, ¿qué resuena en la infancia un grito, no? Sí. Eso tiene que ver con cómo somos sensibles a la vibración, al grito, a lo que le pasa a un niño que tal vez no pueda hablar de eso que le pasa, ¿no? Entonces, en la clínica que voy proponiendo es justamente eso, en niños que les cuesta hablar, que tienen dificultades en jugar o en comunicarse con otros, ¿cómo podemos hacer para establecer una relación? Yo ubico lo central es relacionarnos con ese niño que tiene dificultades o esa niña que tiene dificultades en la relación con otros. Sí, totalmente. Y que al mismo tiempo, no sé si te ha llegado el comentario, que es muy difícil y muchas veces genera incluso miedo ese relacionamiento, el cómo nos aproximamos a la persona con espectro autista. Realmente, a veces si uno tiene la información, e incluso teniendo la información, genera aún más miedo, ¿no? Más distancia, más diferencia. Sí, sí, porque viene como a situar una zona que parece como muda, imposible de relacionarse. Sí. Y creo que, digamos, a veces los diagnósticos lo que hacen es cerrar o aislarlo aún más, ¿no? Por eso yo en algún momento digo, bueno, en realidad yo nunca trabajé con un niño autista, una niña, sino con Pedro, María, claro, Pablo, Juliana. Digo, me relaciono con esa historia, ¿no? El sufrimiento de esa familia, inclusive, no solo del niño, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive de la escuela, ¿no? Cómo hacemos para integrarlos, para que puedan hacer amigos, para producir una experiencia social distinta, ¿no? Entonces, hay muchas líneas, hay mucha manera de trabajar y yo ahí, digamos, lo que hago es hacer una pregunta, ¿no? ¿Existe el autismo o no vaya a ser que sea una etiqueta que nos encierre en la propia dificultad, ¿no? Absolutamente. ¿Y qué te llevó a eso? ¿Qué era lo que vos estabas viendo en la sociedad o en los diferentes círculos, incluso cuando vos atendías, que dijiste, che, está pasando esto? Sí, porque hay algo que a mí siempre me llamó la atención, que es cómo un niño construye el sentimiento de compasión, ¿no? El sentimiento de compasión es cuando vos dejás de hacer algo por otro. Sí. Y esto ocurre en la infancia, ¿no? Es un sentimiento que, por ejemplo, vamos corriendo para allá y bueno, a ver quién llega primero, ¿no? Y vos decís, pero pará, se cayó uno. Y otros ganan, pero vos te detuviste en el otro. Sí. Ese sentimiento implica una relación al otro y muy importante. Cuando un niño no puede construir esto por alguna dificultad, porque está angustiado, porque no sabe o no puede, ahí es fundamental poder cómo trabajo ese sentimiento, cómo genero un sentimiento en niños que construyen un modo de existir, un mundo cerrado en sí mismo, cómo puedo hacer para entrar en él y abrirlo, ¿no? Eso es un poco la propuesta. Yo quedé muy impactado en niños que no podían armar gestos y yo intentando relacionarme con ellos y de golpe me miran por primera vez o arman por primera vez una gestualidad. Sí. Y eso me impactó y me conmovió, ¿no? O sea, sí. Y al mismo tiempo, la sensibilidad del niño difiere sí. con la sensibilidad del adulto en el intercambio, en esa aproximación que hoy hablábamos, entre pares niños. Sí, eso es muy interesante porque la infancia construye muchas veces su pensamiento en imágenes, ¿no? Sí. Por ejemplo, vos decís, bueno, primero un niño ya sabe lo que es un perro, una representación de perro, un dibujo, o primero escucha guau guau. Sí, sí, sí. ¿Qué es el guau guau del perro? Es el ritmo, ¿no? Es la imagen, es lo que lo impacta. Ahí construye la infancia su sensibilidad. Entonces, imaginemos en niños que le cuesta expresar esa sensibilidad y queda encerrado en sí.
esa tensión que sienten. Bueno, a partir de allí, digamos, es que yo empiezo a poder pensar cómo construye su imagen corporal y cómo lo ayuda a un niño a construir esta experiencia, ¿no? Es interesante. Sobre todo cambiarle la óptica, ¿no? Con la que miramos, que siempre es desde lo ajeno hacia la persona con autismo, hacia la persona con espectro autista, y en este caso es empatizar. Sí, porque es parar de decir, bueno, no habla, no mira, no simboliza, no, bueno, pero no juega, bueno, pero ¿qué hace? Bueno, grita. Ah, bueno, entonces gritemos con él. Bueno, ¿qué hace? Bueno, se mueve, aletea. Bueno, aleteamos. Es decir, tratar de tomar lo que él puede sí hacer, no lo que no. Sí, y a sí, partir sí, de sí. lo que sí, ¿cómo lo abro? Entonces, imagínate, el que sabe es él, porque yo no sé, porque no es que todos hacen lo mismo. Entonces, ya ahí lo ubico como que él sabe. Entonces él sabe lo que yo no sé. Fíjate que... Cambia ¿no? la Cambia el lógica. sentido. Digo, Sí. entonces el sujeto ya no soy yo que ya sé lo que tengo que hacer, cómo hacer la metodología, sino que tengo que tratar de meterme en esa historia y es todo un enigma, un desafío. Me conmueve y a partir de esa conmoción es que me siento afectado. Y a partir de ahí entonces puedo expresar mi sentimiento hacia tratar de meterme en el mundo de él, ¿no? Sí, absolutamente, que siempre es intentar de traernos a las personas, a nuestro mundo, a nuestras cosas, Claro. y sin embargo nunca pensamos nosotros en ir para ahí. Acá es al revés, es como me descentro de mí Exacto. para entrar en el sufrimiento de un niño o una niña que no pueden hablar de él, o no me lo puede contar, no me lo puede expresar. Se defiende del otro. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo hago yo para ayudarlo a abrir esa defensa, ¿no? Bien. Y a confiar en el otro? Bueno. Esto lo presentaste en abril en la Feria del Libro en Argentina y ahora lo estás presentando acá. ¿Qué impacto ha tenido en los lectores? Y sobre todo también en la comunidad del espectro autista, porque realmente es una comunidad que viene luchando mucho por la igualdad, por la comunidad, por ser incluidos en la sociedad. Sí. Y también hay una gran cantidad de personas en este trabajo. Sí, sí, bueno, justamente por eso lanzo la pregunta, ¿no? Porque también creo que hay algo que es muy importante que a veces no lo advertimos tanto, que venimos de una pandemia. Sí. Y los niños de 3, 4, 5, 6, 7 años la han sufrido mucho, estuvieron aislados y justamente el síntoma, digamos, del autismo tiene que ver con el aislamiento. Total. Entonces, bueno, ¿cómo contemplamos esto que también influye, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. bueno, ¿cómo abrimos esta posibilidad? Entonces, por eso es la pregunta, ¿existe el autismo en el sentido de preguntarnos, volvernos a interrogar sobre las dificultades que nos presentan los niños? ¿Por qué? Porque no quiero cerrarlos, quiero abrir. Muchas veces se dan este diagnóstico y parece que es ya de por vida. Pero tiene 2, 3, 4 años. ¿Puedo ya decir cómo es el destino y la vida de un niño y un adulto ya a los 3 años? Sería desconocer todos los cambios que se pueden hacer. Entonces, más que cerrar, yo lo que estoy planteando es seamos plásticos, seamos creativos, ya que le pedimos a ellos que lo sean, ¿no? Sí, claro. ¿Nosotros lo somos? Exacto. ¿Y cómo ha sido la recepción de ese punto en particular? Bueno, causó mucho revuelo, ¿no? Sí. La verdad que sí, porque viene como a cuestionar las raíces, ¿no? A decir, Sí, y sobre todo al status quo, ¿no? Que Sí. es lo que pasa, en definitiva. Sí. Porque cuando te escucho hablar y plantear de cómo nos relacionamos, y uno dice, bueno, es hasta incluso lo que hacemos todos. Claro, inclusive puede decir, bueno, no habla o no se relaciona porque es autista, no porque es autista. Digo, bueno, espera, vamos a tratar de buscar lo que sí puede hacer Totalmente. y cómo lo puedo abrir, ¿no? Entonces, bueno, es todo... entonces no hay un único método, no hay una única modo de trabajar con ellos, no hay una manera de hablarles en particular, sino cómo armo yo cosas para poder entrar al mundo de él y que él me abra sus puertas. Bueno, ese es el desafío. Y te sumo a esto, que a ver si coincidís conmigo también, que incluso como adultos, hacia los niños que se relacionan con niños autistas o con el espectro autista, incluso ya los condicionamos. No, fulanito tiene tal problema o tal condición y vos tenés que ser de determinada manera, ¿no? ¿Cuánto condiciona eso al niño al relacionarse con Sí. esa otra persona? Condiciona muchísimo, digamos, a los padres, inclusive a la escuela. Muchas veces los niños necesitan un acompañante, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Y de golpe el acompañante no puede seguir, se va el acompañante, viene otro acompañante. ¿Alguna vez se le habló esto a los compañeros de grado? ¿Se explica algo de lo que le pasa? Bueno, todos sabemos que tiene problemas, que es autista y bueno, ya Sí. está. De golpe pasa que un chico está
4 o 5 años, ¿sí? Después se va de la escuela y nadie dice por qué, para qué. Total, bueno, ya sabemos, es autista. O sea, se da por sentado. Entonces, la palabra autismo es tan abarcadora y tan drástica que tal vez nos perdemos la posibilidad de encontrarnos con lo que le pasa, con su humanidad, con su sufrimiento, que no es igual al otro, aunque tenga la misma problemática. Total. Es diferente. Sí, y al mismo tiempo, te suma a esto que venís diciendo, la cantidad de información que hay hoy. Claro. ¿No? A uno lo diagnostican, que es importante para poder trabajar, para que en definitiva pueda desarrollarse e integrarse en esta sociedad que ya está condicionada hacia los niños. Pero qué importante es eso, ¿no? Eso que estabas mencionando, porque en definitiva también cambia la lógica. Sí, sí, porque si no, lo incluimos, pero lo incluimos como excluido, ¿se entiende? Entonces, ocurre muchas veces, por ejemplo, que tiene su docente y también tiene la docente que lo acompaña. Pero entonces, ¿cuál es la docente? ¿Es la de todo el grupo o es aquella que lo acompaña, lo cuida, le da de comer o continúa con él todo el tiempo? Yo siempre digo, bueno, la docente es la docente del grado. ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que él pueda también relacionarse con esa docente y no solo con la que lo cuida, digamos? Porque si no se transforma en una mamá. Y tampoco es eso, ¿no? O sea, digo... Y lo condiciona más. Lo condiciona más. Yo creo que... Cuanto más información y sobre todo la generalización de esa información, que todos conozcamos del espectro autista, o creemos que sabemos algo del espectro autista, eso lo termina condicionando más. Porque lo separa o uno también es más cauto a la hora de... Y quizá también está ese punto de vista, ¿no? El hecho de dar vuelta un poco lo que nosotros pensamos y ver qué cosas podemos hacer para meternos en su mundo y ser nosotros, incluirnos, digamos, nosotros en su mundo. Y lo importante y lo interesante es que, ¿cómo hago para incluirme con un niño que no me está mirando? Le juego. O sea, digo, el juego, que es la experiencia fundamental de la ficción, de las escenas, es lo que utilizamos también para vincularnos con él, ¿no? Aunque él no juegue, yo le juego, porque creo que él puede jugar. Entonces yo supongo en él, lo ubico en un lugar de mucha potencia para mí, porque digo, creo en él. No digo, uy, bueno, igual no va a jugar porque es autista, igual no va a hablar, igual... No, supongo que va a hablar, entonces le hablo, supongo que me va a entender, entonces le explico, supongo que va a jugar, entonces le juego. Porque si no tengo esta suposición y pienso, no, igual es autista, no va a hacer nada, no lo va a hacer. Y me imagino que cuando abrís esa puerta, y lo has podido seguramente experimentar con diferentes niños, hay un sinfín, ¿no? Porque ahí aparece que ese niño sabe jugar, ese niño sabe pensar, o por lo menos también, claro, implica que yo también pueda ser creativo y armar una relación con él. Yo lo explicaba hace un momento en otra entrevista, de un niño que llora y no quiere subir siquiera al consultorio. Pasa una semana, tampoco quiere venir, está upa del papá, digamos. Y la única manera que le pregunto, bueno, ¿y dónde? Él está tranquilo, llega en el auto bien, pero cuando ve el lugar, se pone a llorar, no quiere bajar. Le digo, bueno, entonces voy al auto. Entonces, de un momento para el otro, el auto se transformó en el lugar donde él podía estar más tranquilo. No solo, él seguía llorando en el auto y le digo al papá, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Y si andamos? Bueno, andamos. Y mientras que se movía el auto, ahí se tranquilizaba. Entonces, en esa tranquilidad yo empezaba a jugar, fui con un títere, un peluche, jugamos, cantamos, vamos de paseo, Y estuve 3 meses jugando en el auto. Mientras que andábamos, ¿no? Damos una vuelta, otra vuelta, hasta que bajamos y nos pusimos a caminar. Y en esa situación empezó él a mirarme, a relacionarse, a buscar el muñeco que le daba. En este momento es un niño que, bueno, que está integrado a un jardín de infantes, que ya no tiene ese tremendo miedo a relacionarse con otro y empezamos a abrir su mundo. Entonces, bueno, fíjate vos, el consultorio que fue el lugar donde él podía producir, estar mejor, no estar tan resistente y ahí... Pero para eso tuve que correrme del lugar, como de construir todo y tratar de relacionarme con él, ¿no? Gran ejemplo que me parece que enmarca el concepto al que vas y que realmente está súper interesante. Hay que decirle a nuestros televidentes que vas a estar en la Fundación Verde, lo que era la Fundación FUCAC, que queda en 18 de julio, esquina Pablo de María, 2017 es el número de puerta, donde allí vas a estar haciendo el lanzamiento, la presentación de este libro y seguramente hablando de todos estos temas
con otros tantos colegas, que va a ser importante ese ida y vuelta y sobre todo el cambio de la mirada o la mirada diferente a lo que es el espectro autista. Sí, yo creo que ese cambio es fundamental. Además tiene una mirada interdisciplinaria, no hay una disciplina Totalmente. que pueda trabajar con ellos. Se trata de la multiplicidad, ¿no? Con la familia, con la escuela, con lo social, con los otros, con el equipo. Así que bueno, me parece que están todos invitados a poder compartir ese momento. Sí, sobre todo interpelarnos, me parece que está bueno eso. Cuestionarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo respecto a estos temas y sobre todo buscarle la vuelta para seguir vinculándonos. Sí, y no quedarnos con la etiqueta, es autista. Bueno, si es autista, entonces ¿para qué le hablo? ¿Para qué juego? No, ya está. Y si no responde, bueno, porque es autista, ¿no? Y con lo cual quedo casi sin argumentos o repitiendo la misma metodología, las mismas cosas. Y se pierde la historia singular de ese sufrimiento, ¿no? Totalmente. Esteban, muchas gracias por estos minutos. Nada, Realmente un placer la charla. Gracias.